llamada Gabriela Mistral, aún desconocida. Y también se presentará el libro Gabriela Mistral, escritos en Brasil, prosa y cartas. En esta ocasión nos acompañan Mario Rodríguez y José Manuel Rodríguez, y contamos también con la organización de la editorial de la Universidad de la Frontera. Les pido un enorme aplauso para este gran trabajo que han realizado los autores y la editorial. Sin más que agregar, les dejamos con la voz entonces de los expertos. Muchas gracias. Buenas tardes. Este quizás podría ser un acto de desagravio. Bueno, en Chile echamos a Bielsa, así que de ahí para atrás basta pensar que tampoco es tan extraño que hayamos hecho lo que se hizo con Gabriela Mistral. Cuando se ganó el premio Nobel, en el diario Las Últimas Noticias, salió la información y más abajo decía ¿qué irá a hacer con la plata del premio? Increíble. Bueno, nació, como todos sabemos, en Vicuña, en el Valle del Elqui, en 1889. Ya en 1904 escribía en el diario, en La Voz de Elqui, 15 años, 15. Y en La Voz de Elqui hay publicados poemas de Mistral cuando tenía 12 años. Rimbaud, el enorme el fundador de la poesía moderna, los poemas, los primeros son de los 12 años también, ¿o no? ¿O antes? 10 años, los de Rimbaud, sí, más o menos la misma de Rimbaud. Neruda siempre destaca que Maestranza de Noche es cuando tenía 14. Bueno, hay grandes poemas de Gabriela Mistral cuando tenía 12. Escribía en el diario a los 12 años, una hija de campesinos. Ella misma lo dice, yo soy hija de campesinos, prácticamente iletrados. La única instrucción que tuvo fue de su hermana, Emelina. Esta cosa hay que moverla. ¿Se mueve? Sí. Ahí está la Emelina. Tengo un corazón grande y que son así las grandezas, inmensos odios, amores, energías y dolores. Como el mar muestra al mundo su potencia para que la azote. Eso aparece en La Voz de Elqui en 1905. 15 años tenía Gabriela Mistral. Escribía en el diario. Pero no solamente escribía en el diario. Fue contratada como profesora ayudante en una escuela rural. Caminaba 4 o 5 kilómetros diarios por esos caminos de tierra para enseñarle a los niños campesinos a leer y a escribir. Y su única instrucción se la dio a Emelina. Le enseñaba a leer y a escribir y un día descubrió que los padres de los niños también eran iletrados. Entonces volvía en la tarde a la escuela a enseñarle a esos obreros agrícolas a leer y a escribir. Estamos hablando de una niña de 15 años. Uno de los artículos que apareció, porque escribía, no solamente escribía poemas, escribía ensayos. Insisto, 15 años, campesina, ensayos. Y uno de esos ensayos se titula nada menos, ni nada más, que Instrucción de la Mujer. Envilecida, mientras más nos internemos en la antigüedad, su engrandecimiento lleva la misma mancha de la civilización. Mientras la luz del progreso irradia más poderosa sobre nuestro globo, ella agobiada va irguiéndose más y más. Dice que la mujer debe ser instruida. Estamos hablando de la época que las mujeres no le enseñaban ni a leer, y Gabriela Mistral está diciendo que tenía que ir a la universidad. A los 16 años. Pero no solamente escribía sobre la instrucción de la mujer, no solamente escribía poemas como Flores Negras, sino que también poemas como estos. No hay polo más frío ni noche más tétrica que el infortunio, acumulados en ese hielo, palabras abismales, están todas las nieves, todos los otoños y todas las sombras. Pero también escribía, como les digo, ensayos, y hay uno sobre el tiempo. Dice ese gigante que todo lo tritura. Una de las obsesiones, como se dice, una de las preocupaciones centrales de la filosofía es el tiempo. Spinoza, Borges lo hace, si uno lee a Borges, Borges siempre habla por el tiempo. ¿Por qué? Porque Borges es discípulo de Spinoza, filosóficamente hablando, y la gran preocupación de Spinoza es el tiempo. Heidegger, su tesis doctoral, Ser y Tiempo, el famoso, ese libro fascinante, y Gabriela Mistral a los 15 años, una campesina, una guasita de el Elqui, andaba pensando sobre el tiempo. Ese gigante que todo lo tritura, que avanza con nosotros junto al universo. Extraordinario. Los problemas empezaron en 1908, cuando se le negó el ingreso a la Escuela Normal de Profesoras de La Serena.
Eso se vio frustrado debido a la resistencia que despertaron algunos poemas suyos ahí en tiempo, en los círculos conservadores. La calificaron como pagana y socialista. En 1910 logró convalidar sus estudios en la Escuela Normal de Santiago, pero convalidar solamente, porque le hicieron ¿cómo se llama? Un examen, ¿eh? Porque ella no tenía, hacía clase en el liceo, le hacía clase a niñas que eran mayores que ella, a niñas de sexto humanidades de 18 años, Gabriela Mistral tenía 16. Entonces, le hicieron un examen en la escuela normal en la Universidad de Chile, le hicieron 2 preguntas. La segunda pregunta la comisión la aplaudió y le dio el certificado para que pudiese hacer clase. Pero siempre tuvo esa resistencia de no tener educación formal. Llegó, bueno, tengo que hablar de eso, llegó a Traiguén, a la Araucanía, y también la cuestionaron por carecer de estudios sistemáticos. Todavía firmaba como Lucila Godoy Alcayaga sus poemas, y ahí hay unas palabras interesantísimas, ¿eh? Que están... ¿Dónde está usted? La logré echar a perder. Bueno, ahí está. ¡Ah! ¿No? ¿Para atrás? Ahí. Traiguén, rimas. En esta rima de Traiguén, miren qué interesante, dice que ser poeta, soy profesora de día y poeta de noche. Extraordinario, ¿no? Profesora de día y poeta de noche. También le echaron de Temuco, en la escuela de Temuco, en el Liceo Gabriela Mistral de Temuco está en su libro clase, están varios documentos de ella. Y también le echaron de Temuco un diputado conservador porque defendía a los presos. Le llevaba desayuno en la mañana a los presos en la calle de Balmaceda, que vivían en un barrial enterrados con unos cepos. Llegó a Santiago, bueno, y escribió los maravillosos sonetos de la muerte, que esta ya es poesía de verdad. Esta es gran poesía. Estos son los grandes versos de la Mistral. Del nicho lado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde, soleada, que he de dormirme en ella. Los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvareda de la luna, los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque es en hondor recóndito, la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. Tremendo, tremendo. Se empieza a ser conocida en el continente, una cuestión increíble. Su fama ya llega a Estados Unidos, profesor Federico de Onis, de la Universidad de Columbia. La conoce, le pide poemas, se los manda por barco y ahí aparece Desolación. Federico de Onis le sugirió la idea de realizar un libro con el material para que fuera publicado en Estados Unidos. La publicaron en Estados Unidos en 1922, una poeta chilena, del Valle del Elqui, una profesora, una maestra de escuela. Ahora esto es súper interesante porque si ustedes se fijan, hay un dibujito rarísimo. Al frente de Mistral, esa cosita que está allí, esa, ¿la ven? Esa cosita que dice Gabriela Mistral Desolación, y hay un dibujo. Eso es eso. Esa es la Dama de Elche, una escultura neolítica descubierta en Elche, en España, y seguramente una representación de la diosa. Por ende, la crítica, ¿cómo se llama este caballero que está empezado, don Mario? Jaime Quesada, ¿sí? ¿El poeta pesado ese? ¿Quesada? Quesada, ya. Ese. Por cierto, no. Bueno, que es un experto en Mistral, le pone color y habla de este libro, pero no ha descubierto eso. Esto significa, porque si uno va atrás y ve el dibujo de la Mistral, que es bastante andrógeno, yo estoy absolutamente seguro que Mistral perteneció a una cofradía de mujeres, en la cual también participaba Selma Lagerlöf, la premio Nobel sueca, que de eso también vamos a hablar. Esto es maravilloso. ¿Por qué está la Dama de Elche en Desolación? Evidentemente hay algo escondido ahí. Bueno, presentó Federico de Onis Desolación en la Universidad de Columbia, lo cual provocó que recibiera más de 60 cartas de alumnos de la Universidad de Columbia consultándole por su poesía. Ahí llegamos ya a los años 20, en 1921, 1922 se va a México, en 1923 ya le habían hecho una estatua. Estuvo entre las creadoras de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, porque como la Revolución Mexicana, he hablado mucho ya, ¿no?
¿Está bien? Es que la otra vez me tiraron piedras. Bueno, la UNAM, fundó la UNAM, la Universidad Nacional de México, cuando llegaron los españoles, que eso tampoco, nosotros lo sabemos con Mario Rodríguez, que ahora hay una gran crítica a la colonia, no tienen idea, los españoles en 1551 ya habían fundado una universidad, es un colonialismo radicalmente distinto al inglés de África, al inglés y francés de África, India, etc. Aquí los españoles tenían un interés por quedarse. Bueno, esa universidad fue cerrada y sobre ella se fundó la UNAM en los años, a principios del siglo XX, como le digo, en los años 20, y Gabriela Mistral participó activamente allí por invitación de José Vasconcelos. ¿Qué dijo Mistral en una reunión? Abogó por la construcción de un campus cultural. Dijo que lo primero que tenía que tener la Universidad Nacional de México, que es la universidad más grande de Latinoamérica, si ustedes se fijan en esta maravillosa universidad, tiene influencia mexicana. Estos edificios de acá de educación, el edificio del fondo, de atrás de la biblioteca, de hecho de un arquitecto mexicano, y la idea es la misma que tenía la Mistral de hacer un campus cultural. ¿Qué pasó con ese campus cultural? Ahí está. El campus central de la Universidad de la UNAM está en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un reconocimiento al proyecto cultural más importante de México y a la calidad y grandeza de la arquitectura mexicana del siglo XX. En el edificio de la Rectoría de la UNAM, ustedes llegan y hay un busto de Gabriela Mistral. Bueno, la fecha es 1197 escuelas que llevan el nombre de Gabriela Mistral en México. Bueno, tras esto viene la inmensa fama en toda Latinoamérica. Los argentinos siempre están simpáticos, se preguntan en el Diario de la Nación en 1937 por qué una maestra de escuelita es famosa en todo el continente, donde llegaban la recibían con arcos de flores, en Costa Rica, en Uruguay, etc. El enorme poeta, César Vallejo, con el que hay una afinidad, conversábamos con Mario el día de la mañana sobre la relación entre la poesía de Vallejo y Gabriela Mistral. Este es de los inmensos. Vallejo en 1934, esa foto está en el Diario de París de esa entrevista en que le preguntan por la relación entre Latinoamérica y Europa, y Vallejo dice, Europa nunca ha mirado a Latinoamérica, de hecho no conocen a Gabriela Mistral, 1934. Esa ya como les digo, viene la explosión continental, la fama. Las palabras de Vallejo afortunadamente tuvieron poca vigencia porque ya en 1938 Selma Lagerlöf y Knut Hamsun, los premios Nobel escandinavos, escribían sobre la obra de Mistral en diversos periódicos de Suecia. O sea que eso que también que la tuvieron que traducir rapidito para que le dieran el premio también es mentira. Gabriela Mistral fue postulada, bueno, lo vamos a ver en este libro también, en los años 30 ya se hablaba de Gabriela Mistral como premio Nobel. No lo recibió en 1940 simple y puramente por la guerra, por nada más. Veamos qué dice en este libro, que es escrito en Brasil, Prosa y Cartas, que la investigación, selección, introducción y notas del poeta Carlos de Capo, poeta de Los Ángeles y también que estudió aquí en la Universidad de Concepción, es una recopilación de la estadía de Gabriela Mistral como cónsul en la ciudad de Niterói. ¿Qué decían cuando llegó la Mistral a Niterói? Bueno, se volvieron locos. Los periódicos anuncian que el nombre de Gabriela Mistral ha sido propuesta como cónsul en Niterói. Todas estas noticias nos llenan de emoción a sus amigos brasileños, porque nosotros en Gabriela Mistral vemos la excelencia de la poesía latinoamericana. Es un nombre popular en Brasil, pero aún faltan brasileños que lean sus versos. Eso lo dice Oswald de Andrade. Oswald de Andrade es el autor de unos versos extraordinarios que son tupí or not tupí, tupí or not tupí, tupí or not tupí, que es una tribu, una etnia brasileña, y con eso quiere decir que Latinoamérica tiene que transformar la influencia europea, etc. El gran autor brasileño de los años 30, el promotor de la Bienal de Sao Paulo del 1926, que es cuando llega a las vanguardias de Brasil, y Oswald de Andrade tiene estas palabras para Mistral. ¿Para qué los voy a aburrir? Todos dicen lo mismo, que es un honor, que es absoluto, que es extraordinario que esté en Brasil. El presidente de Brasil, cuando llegó, Gabriela Mistral mandó una carta diciendo que no iba a poder estar el día que iba a llegar a Río de Janeiro.
aquí hay algunas citas de autores latinoamericanos. Ella me dio la impresión de una fuerza de las antiguas civilizaciones. Es similar a la cordillera de los Andes. Eso dicen los autores brasileños y todo eso está registrado en este texto. Pero volvamos al principio, al Valle del Elqui. De chiquitita tuvo contrincantes. Ahí está el libro, esta es la portada del libro. Se me había olvidado, a mucha honra, que lo publicamos con el Fondo de Cultura Económica en la Universidad de Concepción. Como les digo, de chiquitita tenía contrincantes, y uno de estos contrincantes escribió a La Voz del Elqui, a donde escribía Gabriela Mistral. Imagínense el despropósito. A ver, ¿cómo le digo para no insultarlo? Este sujeto escribe en contra de una niña de 14 años que escribía poemas y dice que escribe pésimo. Bueno, ¿para qué vamos a citar ese? Pero le responde a la Gabriela Mistral. 1905. Me he impuesto de su carta abierta, por la audacia, la altivez, la actitud con que usted critica, lo creía un escritor en toda la dimensión de la palabra. Pero, ¿quién al conocer su prosa, al recorrer esas elucubraciones que no revelan ninguna dote ni ningún talento artístico, le dice la Mistral, me va a creer que aquel prosista mediocrísimo es el que se atreve a refutarme? Extraordinario, ¿eh? Así le escribe, le contesta. Creo, y finalmente le dice, creo que usted puede guardar sus aprestos hechos para otra polémica porque a mí no me honra bajo ningún aspecto. O sea, ya se tenía que andar defendiendo a la Gabriela Mistral cuando era una niña y escribía esos versos maravillosos y esos textos extraordinarios. El texto se llama La Voz de Elqui, está en la memoria chilena, en el sitio de la Biblioteca Nacional, y ahí hay muchos textos de Mistral y está esta Voz de Elqui para que ustedes conozcan los orígenes de esta autora extraordinaria que nos honra. Gracias. Ahora, Mario Rodríguez va a comentar, va a ir a lo que es porque aquí nosotros rodeamos, ¿va? No anda. Lo logré echar a perder. De un poema que se llama La Copa. ¿Ah? Vamos a hacer algunos comentarios de La Copa. ¿Podrá? ¿Sí? Al final. No, no pasa nada. ¿Ahí apareció? No. No, antes. Ahí está. No. Sí, ahí apareció al final. Sí. No sé si antes o después de esta. No, ahí tampoco anda. Si quiere la leo yo. No, pero es bueno que estuviera ahí. Sí, pues. Pero si había aparecido. Sí, había aparecido, pero no está. Disculpen un segundo. ¿Sí? ¿Esperamos un minuto? ¿Qué hago por mientras? ¿Puedo contar algunos chistes? ¿No? ¿Cantar? Canto pésimo. ¿Ah? No tenemos poema. No. ¿Lo leo yo? No, pero después. Yo lo puedo leer. Yo lo tengo aquí, pero ¿cómo lo traslado allá? Sí, ese es el problema. No pasa nada. Pero si quiere yo lo leo. Yo creo que es lo mejor. Pero sí, no. Sí, pero sí estaba. ¿Lo leo? Mientras aparece el poema. ¿Yo sí, puedo que leer el aparece. poema, si te parece? ¿Primero? Ya. ¿Ya? Bueno, este uno... Ahora vamos a ingresar a lo que es la crítica literaria misma. Yo hice un rodeo, Gabriela Mistral. La crítica literaria trabaja directamente con los textos. Y en eso Mario Rodríguez es un maestro. Este texto se llama La Copa. Es rarísimo. Yo he llevado una copa de una isla a otra isla sin despertar el agua. Si la vertía, una sed traicionaba.
Por una gota el don era caduco, perdida toda, el dueño lloraría. No saludé las ciudades, no dije elogio a su vuelo de torres, no abrí los brazos en la gran pirámide, ni fundé casa con corros de hijos. Pero, ahí está, pero entregando la copa, voy en tercera estrofa, pero entregando la copa, yo dije con el sol nuevo sobre mi garganta, mis brazos ya son libres como nubes sin dueño, y mi cuello se me mece en la colina de la invitación de los valles. Mentira fue mi aleluya, miradme, yo tengo la vista caída a mis palmas, camino lenta, sin diamantes de agua, callada voy y no llevo tesoro, y me tumba en el pecho y los pulsos la sangre batida de angustia y de miedo. Ese es el texto. Ahí está. Bien, he puesto este poema, que es un poema de alucinación, de la sección Alucinación, que corresponde a Tala, el libro publicado en 1938. Y tiene, el nombre de la sección es Alucinación, y tiene un subtítulo que dice Gestos, y después viene la copa. ¿Por qué he puesto este poema? Porque en realidad es un poema enigmático. Hay una suerte aquí de adivinanza. ¿Qué contiene la copa? Dice, he llevado una copa de una isla a otra isla sin despertar el agua. Contiene agua, ¿no es verdad? Contiene agua. Ahora, el agua puede uno entenderla fundamentalmente, primeramente como algo material, directo, real. El agua que vemos todos los días, el agua que está en esta botella. Pero también el agua tiene connotaciones simbólicas. Hay muchos simbolismos en el agua. El agua es vida, por ejemplo. También el agua puede ser muerte. Cuando vienen los torrentes que lo asolan todo. El agua alude a la maternidad en la poesía de la Mistral. La relación entre el hijo y la madre siempre está condicionada por el agua. Varios poemas aluden a ese punto. Ahora, por una sola gota el don era caduco, perdía toda el dueño lloraría. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño aquí? Varias interpretaciones. Una interpretación es que el dueño es Dios. Es Dios. Esa es una interpretación. ¿Por qué esa interpretación? Porque en realidad existen por lo menos dos mistrales. Por lo menos. Yo creo que existen muchas más. La mistral de los sonetos de la muerte, ¿no es cierto?, es totalmente distinta. La escritura, el sujeto o la sujeto, como se dice hoy día, de este poema. Este poema no parece escrito por la mistral canónica. De este punto de vista, entonces, lo que yo quiero proponer, que por lo menos hay dos mistrales como sujetos poéticos. No me refiero a la mistral como sujeto real, como sujeto histórico, como el sujeto que escribe, el sujeto que pronuncia esta frase. Yo he llevado una copa de una isla a otra, es un sujeto poético. Ahora, el sujeto poético que la crítica en general y los lectores, ¿no es cierto?, han canonizado, es decir, es casi una mistral sagrada, es la mistral amante de los niños, es la mistral de piececitos de niño azuloso de frío, es la mistral, ¿no es cierto?, que entiende la poesía como una manera de alcanzar la eternidad, la religiosidad, la trascendencia. Esa es la mistral canónica y la mistral que todos alaban. Pero hay otra mistral. Y para eso me quiero referir a un autor
a un gran actor mexicano, premio Nobel también, Octavio Paz, que en conjunciones y disyunciones propone un estudio de las sociedades y del individuo basado en la combinatoria del alma y del cuerpo, que es lo clásico, que somos alma y cuerpo. Oposición que puede llamarse de tan diversas maneras: espíritu versus naturaleza, espíritu no cuerpo, naturaleza, cuerpo y rapaz. Racionalidad, irracionalidad, principio de realidad, principio de placer. Tal diversidad conduce a Paz a llamarla estas oposiciones con los términos cuerpo y no cuerpo. Cuerpo y no cuerpo. Entonces, en la Mistral hay una contradicción entre el cuerpo, lo material, lo sensual, el deseo, el principio de realidad, y el no cuerpo, que es la religión, la irracionalidad, la trascendencia, etc. Cuando hay una disyunción entre el cuerpo y el alma, la disyunción puede ser tan extrema que aniquila uno de los componentes. Por ejemplo, en la Mistral pareciera predominar el no cuerpo. Aquí en la copa todo apuntaría a Dios, a la trascendencia, etcétera, a la divinidad. Y eso aniquila el cuerpo, ¿me entienden? Lo aniquila. Puede ser al revés, cuando el cuerpo es tan poderoso que llega a aniquilar el no cuerpo. Pero ¿qué pasa en la Mistral? En la Mistral hay una conjunción entre cuerpo y no cuerpo. Por lo tanto, este poema tiene dos lecturas, dos interpretaciones. Una que puede ser la del no cuerpo, de la divinidad. ¿Qué transporta la copa? La copa transporta el agua, símbolo de la vida, símbolo de la maternidad, símbolo de la relación con el hijo. La copa entonces se refiere fundamentalmente a Dios, a lo religioso. Pero también, y esto puede sonar, diríamos, polémico, por lo menos, la copa que lleva agua en su interior puede ser símbolo de la virginidad. La Mistral está hablando aquí de la virginidad, no solo del alma, no solo de Dios. Dice, no salude a las ciudades, no dije el ojo a su vuelo de torre, no abrí los brazos a la gran pirámide, ni fundé casa con corro de hijos. Este verso, ni fundé casa con corro de hijos, ¿a qué alude? ¿No es cierto? Alude a que no es un cuerpo fecundo, no es un vientre en el cual se genera un hijo. No. Al decir, no fundé casa con corro de hijos, está aludiendo, ¿no es cierto?, simbólicamente a la maternidad, es decir, a la virginidad. Pero entregando la copa yo dije, con el sol nuevo sobre mi garganta, mis brazos ya son libres como nubes sin dueño, y mi cuello se mece en la colina de la invitación de los valles. Brazos y cuello son símbolos corporales, ¿no es verdad? No son símbolos trascendentes, son símbolos corporales. Tiene sus brazos libres y su cuello se mece en la colina, se mece, ¿no? Es decir, claramente son alusiones a lo corporal, ¿no es cierto? Y a la libertad que ha experimentado entregando su virginidad. Entonces, por eso el dueño lloraría, porque Dios, ¿no es cierto? Dios, es decir, propicia la virginidad de los sacerdotes. Ella ha llevado esta copa sin verter una gota. Claro, la virginidad se pierde o no se pierde, ¿me entiendes? No se puede perder a medias,
no se puede vertir una gota. No se puede vertir una gota. Pero mirad, mentira fue mi aleluya. Hubo una aleluya. Bueno, aleluya en realidad invita, ¿no es cierto?, a una exclamación de felicidad. ¿Eh? Pero aleluya también, si lo examinamos desde el punto de vista del cuerpo, como dice Paz, aleluya puede ser también el éxtasis producido por la entrega. ¿Me entiendes? El éxtasis del cuerpo, el éxtasis carnal. Pero fue una mentira, porque camino lenta, sin diamantes de agua, callada voy y no llevo tesoro. La virginidad como un tesoro. La idea del tesoro está presente en muchos poemas de la Mistrala, especialmente en la ley del tesoro. A ver si encuentro el texto en donde está la ley del tesoro. Aquí. Él era un largo temblor de ángeles en coro. Él era un montón de luces o de ascuas de oro. Con su propia desnudez, vuelta a su decoro, viviendo expuesto y desnudo, por más que lo adoro, cosa así, ¿quién la podría cubrir con azoro? Cosa así, ¿quién taparía con manto de moro? Por más que cubrirla fuese la ley del tesoro. Entonces, la virginidad está aquí, ¿no es cierto?, diríamos, expuesta a través de la imagen del tesoro. Hay que guardarle el tesoro. Entonces, ella iba de una isla a otra isla llevando su tesoro, que no le valió guardarlo con lanza ni cubrirlo con decoro, porque el tesoro siempre está expuesto y perdió el tesoro en un éxtasis sexual. Pero pasado él viene la angustia, porque callado voy y no llevo tesoro, y me tumba en el pecho y los pulsos la sangre barrida de angustia y de miedo. Entonces hay aquí una conjunción, ¿no es cierto? Siente éxtasis, pero al mismo tiempo angustia y miedo. Hay un diálogo entre el cuerpo y no cuerpo. De manera que este poema, enigmático, ustedes podrán, otros han dicho, no, lo que ella lleva es la poesía, lo que ella lleva es la espiritualidad. Es cierto, pero también puede interpretarse como que se refiere a la virginidad. Por lo tanto, hay dos mistrales. Esa mistral absoluta, religiosa, esa mistral que aspira al deshacimiento, deshacerse, y la otra mistral, ¿no es cierto?, en que el cuerpo y los deseos del cuerpo la asedian, le indican otro camino. Entonces, ¿qué hace la Mistral en otro poema que se llama La Otra? Deshace con el fuego a la otra, al cuerpo, a la dominada por el cuerpo. Pero en este poema La Copa, yo creo que, y con esto termino, que están las dos mistrales. La mistral de la religiosidad y la mistral corporal, como todos los grandes poetas americanos, como Neruda, Vallejo, etcétera, que tienen una imaginación material. Y esta idea, porque estoy terminando aquí, está también en la sección Los himnos, donde la cordillera es una madre y es un amante. ¿Y cuál es el sol? El padre. ¿Y cuál es el sol? Perdón, ¿cuál es el padre? El amante, el sol. La cordillera penetrada por el sol.
Es decir, que en la imaginación de la Mistral hay otra Mistral que habla del sexo, que habla de los deseos. Y esa Mistral hay que recuperarla junto a esta otra, a la Mistral canónica. Muchas gracias. Muy arriesgado, Sí, arriesgada. Yo creo que podemos conversar un ratito. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Se puede? ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo. Repártelo. ¿Alguien quisiera partir con alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Interesante exposición respecto a Gabriela Mistral. Yo la verdad que conozco a Gabriela después de... Conocí primero a Pablo Neruda, porque los colegios nos dieron siempre eso de Pablo Neruda. Y luego aparece Gabriela Mistral como una... a pesar del premio Nobel, pero aparece como atrás de Pablo Neruda. Y estos últimos años, digamos, se ha conocido tremendamente la obra de Gabriela Mistral. Sí. Y como dices tú, por ejemplo, respecto a los poemas, lo maravilloso que tiene la Gabriela es que yo la he conocido en muchas facetas, no solamente, como tú dices, humana, incorpórea, sino que la he conocido en más facetas. Allí en el Valle del Elqui, con su realidad de pequeña, y luego cuando se va por el mundo, digamos, ya siendo escritora. Entonces ahí tenemos la gran Gabriela Mistral que la conocemos, y así la he conocido yo y ahora me apasiona más, digamos. Ahora quiero estar siempre con ella, digamos. A Pablo Neruda sí lo he leído y todo, y otros autores nacionales e internacionales respecto a la poesía, pero para mí es un encanto de conocer cada vez más a la Gabriela Mistral. Por el Chile de esa época, históricamente hablando, y por lo que hoy día representa Gabriela Mistral en los tiempos actuales, ¿cierto? Con el feminismo incluido, ¿cierto? Donde también la poesía está para estos momentos, digamos, de Chile, Latinoamérica y el mundo. Por lo tanto, yo creo que, de hecho, por eso estoy acá en esta charla, y la Feria del Libro, que es muy importante para nosotros, desarrollar la literatura permanentemente, como que tiene que ser algo natural, que hoy día se ha perdido un poco el libro, digamos, por la tecnología, pero estos encuentros nos hacen pensar de que tenemos esas Gabrielas dentro de nosotros también y que también las podemos desarrollar, ¿ya? En todo sentido de la palabra. Entonces, yo estoy muy feliz de estar en esta charla, y obviamente voy a asistir luego a la Feria del Libro. Y como digo, la Gabriela Mistral fue reconocida internacionalmente primero y luego en Chile. Entonces ahí, como siempre, hoy día incluso, seguimos con los grandes... Me estoy alargando demasiado, disculpen. Con los grandes autores que existen de nuestra literatura, los actuales, por ejemplo, Rivera Letelier, por ejemplo, que fue Premio Nacional, siempre tenemos que primero esperar que los demás triunfen fuera, y luego nosotros, con el triunfo de fuera, como que sí, decimos que sí, ahora le vamos a dar el premio, o ahora lo vamos a reconocer porque fue reconocido fuera. Yo creo que en ese sentido tenemos que avanzar en el reconocimiento de las grandes cosas que tenemos, principalmente en la literatura, porque así somos reconocidos, a veces, aunque cueste creerlo, pero somos reconocidos por literatura fuera de Chile. Ya tengo la fortuna de haber estado fuera de Chile, de haber vivido fuera de Chile, y a mí me reconocen por Pablo Neruda, Gabriela Mistral, como premios Nobel. O sea, tú me dices, me acerco a la poesía y ya me hablan de esos dos autores importantes. Pero nosotros tenemos más autores, obviamente. Y de la música también tenemos grandes autores que también me preguntan por esos autores, digamos. Entonces, por eso yo creo que estas ferias del libro, con estas charlas y principalmente con Gabriela Mistral, como tú decías, que lo mejor que puede existir es la interpretación
que nosotros le podemos dar a ese poema, que Gabriela nos invita también a darle nuestra propia interpretación y acogerla para sí. Así que muchas gracias por esta charla. Disculpen que me alegré un No, poco. muchas gracias a usted. Muchas gracias. Muchísimas Mira, gracias. a propósito de lo que dijo, que es muy cierto, el reconocimiento que viene siempre de afuera, hay un artefacto de Nicanor Parra sobre el caso de Gabriela Mistral, que dice: mi nombre es Gabriela Mistral, mi nombre no, es Lucila Godoy Alcayaga, alias Gabriela Mistral. Primero me dieron el Nobel y después el Nacional. Pero aunque estoy ya muerta, me sigo sintiendo mal, porque nunca me otorgaron el premio municipal. Es el texto. Y lo otro interesante es lo de Neruda y la Mistral. Sí, Neruda está de capa caída, podríamos decir. Está cancelado. Yo propuse un curso aquí en la Universidad de Concepción sobre Pablo Neruda y me llamó el decano y me dijo: Mario, mira, no te metas en problemas. No te metas en problemas. Claro, da un curso sobre cualquier otro poeta. Entonces, ¿por qué? Le reprochan a Neruda que fue violador, que abandonó a la niña, ¿no es cierto?, que estaba enferma, que era machista y que escribió: me gusta cuando callas porque estás como ausente. Imagínense un verso antifeminista, rotundo. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Pero la Mistral, fíjense que esta gran poeta cada vez ha ido adquiriendo más fama, ha sido una voz cada día más importante, porque estamos descubriendo a la otra Mistral. Y por último, mira, a propósito de lo que yo dije, de lo otro, hay un novelista muy importante, Tabucchi, que tiene una novela que se llama Sostiene Pereira. Y ahí dice: es una ilusión de creer que somos uno, somos muchos, tenemos una inconmensurable cantidad de yoes. Cada uno somos un condominio de yoes. ¿Entiendes? Entonces, esa fue la idea mía, que en la Mistral hay un condominio de yoes. Exactamente. Hay varios. Claro. Hay varias Y en cada uno de ustedes no hay un solo yo, hay muchos yo. Quería decir lo que él ya había dicho, que a través de esta ponencia uno va descubriendo otra Gabriela. Yo conocí a la Gabriela, la de los piececitos de niños, azulosos de frío, ¿cierto? O de los poemas que se hicieron canciones de rondas infantiles. Y bueno, y uno leyó esos poemas sin mayor estudio y encontrar otras lecturas, otras interpretaciones de una manera prácticamente literal nomás así. Y me parece fabuloso que ustedes hagan estas interpretaciones, por ejemplo, de esto de la copa, y uno va descubriendo, como usted dice, a la Gabriela sensual, la Gabriela también idealista, muy religiosa, pero también tenía esa otra faceta que tal vez los estudiosos la quisieron también en esa época cancelar, ¿verdad? Y mostrar no solamente el lado religioso, a veces hasta medio fundamentalista de la Mistral, y sucede que la Mistral es una mujer, pero una genia, o sea, una brillante. Después yo me puse a leer las cosas que ella leía, o sea, los poemas, porque la prosa, las cartas para América, para las mujeres, o sea, escribió de todo. Entonces realmente ahora la estamos descubriendo y sería bueno descubrirla, pero no en desmedro de Pablo Neruda, que también, nuestro Nobel, él también fue de alguna manera, por decirlo, víctima de su época, por decirlo de alguna manera, porque en esa época ser machista era una cosa que a nadie le llamaba la atención, o sea, que las mujeres tuviéramos
oprimidas y marginadas y discriminadas y puestas en tercer lugar. Era una cosa que uno lo vivió como niña, o sea, en la casa uno siempre tenía que hacer todas las cosas para los hermanos, etc. Entonces, claro, no quiero tampoco justificar a Pablo Neruda en las cancelaciones que le han hecho por los temas que todos sabemos, ¿verdad? Pero los poemas que él tiene son fabulosos. Alturas de Machu Picchu, por ejemplo, que van a cantar seguramente aquí los Jaivas ahora el sábado, pero inmortales. Por eso, bueno, por eso todos tenemos hartos yoes y los malos hay que estirparlos y los buenos hay que cultivarlos. Muchas gracias por su ponencia, a los dos. Bueno, muchas gracias a usted. Usted ha tocado cuestiones fundamentales. Yo quiero defender los piececitos de niños. Mario Rodríguez, él mismo me enseñó a Gilles Deleuze, que dice que la gran literatura tiene, a propósito de Kafka, por una literatura menor, un libro extraordinario de Deleuze y Guattari, que la gran literatura se caracteriza por ser profundamente política, por hacer bloque por hacer bloque con el pueblo y por usar una lengua menor. Piececitos de niño, lengua menor, piececitos, patitas. Hacer bloque con el pueblo. Yo creo que todos los niños de Latinoamérica, el 80% de los niños de Latinoamérica conocen esos versos. Un alumno de posgrado me dijo que estuvo en India y está en la entrada de una escuela en Ulan Bator, en India. Hizo bloque con el pueblo. Segundo. Tercero, es profundamente política. ¿Por qué? Porque ella defiende, tal como se lo dijo una vez a Doris Dana, a aquellos que no se pueden defender. Doris, hasta los esclavos se pueden defender, pero los niños no se pueden defender porque no saben defenderse. Eso es maravilloso. Entonces también ahí hay otra lectura de la Mistral, como usted mismo indica, y como indicó Mario Rodríguez, una lectura de una Mistral profundamente política, y una cuestión esencial de reconocimiento de Neruda también. Altura de Machu Picchu, una de las cumbres de la poesía mundial, y no lo decimos nosotros, lo dicen en todas partes. Por supuesto. Yo iba pasando, estimadas, estimados, iba a otro lado y escuché la voz de mi profesor de hace 40 años. Nuestro profesor, mira, qué bueno que no. Don Mario, yo soy Lester Aliaga. Ah, sí, hola. ¿Tú eres? Carmen Rodríguez. Exalumnos de usted que no sé. No, mira, yo quería decirles que... Sí. No, ¿tienes otro exalumno? Ah, hola. Bueno, mira, es que nosotros somos 4 décadas atrás alumnos de don Mario. Me dio mucho gusto escucharlo, verlo, don Mario. Quiero darle un abrazo al final. Y quiero decirle que a mí no me extraña lo que ha dicho Mario Rodríguez Fernández esta tarde, porque por allá por el año 1976 ya nos hablaba y nos interpretaba de una manera sorprendente textos como este y otros. Y por ejemplo, yo me acuerdo, nos hablaba de Neruda en 1976 y estaba prohibido hablar de Neruda. De hecho, era una conversación más que nada, porque yo sé que usted hubiera querido hacer cursos acerca de Neruda. Me acuerdo, puede que lo haya inventado en mi memoria, Mario, que Neruda era amigo suyo. Lo conocí mucho. No sé, amigo. Okay. ¿Fuimos al funeral? Sí. Sí, fue al funeral, que fue algo terrible, porque estaban ahí las fuerzas militares, claro, y nos corrían, nos pegaban, pero fui con Hugo Montes, con mi amigo Hugo Montes. Sí, al funeral. De los libros que nos hacían Montes y Orlandi, ¿te acuerdas? Bueno, don Mario, lo felicito porque persevera, sigue en el camino de leer los textos de una manera divergente a lo tradicional, abriéndonos la cabeza como lo hacía hace 40 años con nosotros y lo sigue haciendo ahora, y lo felicito y lo admiro como siempre, y me alegro mucho de haber pasado por acá, por fuera, y escucho la voz Mario Rodríguez Fernández.
Y entré, lo vi, mi profe, y lo vi. Oh, qué alegría verlo, escucharlo. Disculpa. No, adelante, por favor. Y bueno, me voy a ir muy contento de saber que además sigue tan activo, tan inteligente, tan capo como hace muchos años. Marito. Gracias, Lester. Gracias. Lester Aliaga, sí. Muchas gracias. Ahora, como estamos en Chile, hubo algunos problemas y yo no pude traer el libro para presentarlo, porque este libro lo hicimos en la editorial de la Universidad de la Frontera, con el Fondo de Cultura Económica, nos creemos mucho, es maravilloso haberlo hecho con esa, la editorial más importante de Latinoamérica. Y entonces, como traje uno nomás, lo vamos a rifar. Están repartiendo los numeritos y vamos a mover el sombrero y le vamos a pedir, mire, no, eso es trampa, si gana la mitad del libro. Saca uno nomás, por favor, adelante. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias. Gracias, Lester. No me digas. Esto de menos su programa de radio. Sí. Siempre lo he escuchado. Gracias, muchas gracias. Ahí sí, 13. No, No, trampa, al agua. No, está muy arreglado esto. 41. ¡Bravo! Se lleva la Gabriela Mistral. ¿Dónde está el libro? Acá. Pero se haya sacado el Diego. Tome, señora. Escritos en Brasil, prosa y carta, Gabriela Mistral, ediciones UFRO, editorial Fondo de Cultura Económica. Me dan ganas de llorar. De emoción, qué lindo. Mis años, con 87 años, esto es un premio muy grande. El premio es poder entregarle el libro, señora. Estamos, muchas gracias. Nos vamos.